Hoy te quiero hablar de una frase que leí hace tiempo en un libro de ventas y que si bien en inglés son 14 palabras, en castellano la hemos dejado en 12, pero realmente lo podríamos incluso reducir a un arte que te va a ayudar realmente a tener mejores resultados en el momento del cierre de la venta. Aunque ya sabes que para llegar al cierre hay que hacer un trabajo previo muy, muy, muy importante. Y de cuáles son esas 12 palabras que tienes que, te diría casi que tatuarte para que puedas tener mejores resultados, te hablo hoy en este episodio. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona. Porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Seguro que tienes muchísima curiosidad para saber cuáles son esas 12 palabras o cuál es, Marta, esa palabra que resume las 12 anteriores. Estamos en la era de intentar tener la información cuanto más fácil y sencilla mejor. Verás, sabes que cuando tienes que llegar al cierre, antes de ese momento has tenido que hacer todo el trabajo previo. Saber quién es tu cliente, aceptar con el discurso, transmitir el mensaje correctamente, ser capaz de transmitir qué beneficios aporta lo que tú vendes, qué necesidades cubre. Toda esa parte que hemos visto en varios episodios a lo largo del podcast de las ventas. Pues bien, llega un momento que una vez que tratas las objeciones, ya sabes que una de las cosas más importantes es que tienes que dejar de vender para empezar a cerrar. Y tú me dirás, vale, Marta, ¿y cómo lo hago, no? Me habéis preguntado muchas veces, ¿cómo cierro? Bueno, pues la mayoría de las veces es haciendo preguntas. De hecho, tengo pendiente haceros un podcast que lo tengo planificado para más adelante de cómo hacer buenas preguntas. Ya tenéis el podcast de cualificación en el que tenéis todas las preguntas importantes para poder cualificar adecuadamente a un cliente, pero luego hay que saber hacer buenas preguntas a la hora del momento del cierre de las objeciones para tener toda la información. Hoy te quiero dar también en este podcast un par de pistas para que tengas un poco la información completa y en cada episodio, sobre todo de estos que son premium específicos para aquellos que me apoyáis mes a mes, tengáis información de valor y que os proporcionen mejores resultados. Pero hoy en concreto quiero hablarte de esas 12 palabras, esta frase que me gustaría que te la pusieras casi, si quieres, de fondo de pantalla o que la tuvieses de alguna manera interiorizada, porque es lo que va a marcar la diferencia entre tener un buen resultado, un excelente resultado, o entre tener resultados o tener excelentes resultados. ¿Por qué? Porque la frase no es ni más ni menos que esta. Cuando hagas una pregunta de cierre, cállate. El primero que habla, pierde. Tú fíjate que 12 palabras más importantes. ¿Por qué es tan importante hacer una pregunta y callarse? Pero te diría cállate casi como, bueno, en inglés ya sabes que es shut up. Cállate. Quédate quieto. Mantén la mirada en tu cliente y me da igual que esto lo estés haciendo a través de un monitor o lo estés haciendo directamente en el 1 a 1. Mantén la mirada fija en tu cliente sin impresionar, sin atosigar, pero sí con tranquilidad y manteniendo la mirada. Y te callas, porque si tú eres capaz de aguantar esos más de 10, 20 segundos que a lo mejor tu cliente es el que tarda en dar una respuesta, tu cliente se va a ver ante esa pregunta necesitado responder. Va a tener que responder sí o no. No hay opción, es una pregunta de cierre. Has hecho todo lo que tenías que hacer antes. Es el momento en que le preguntas, ¿lo quiere o no lo quiere? ¿Firma o no firma? Y ahí es cuando tienes que mantener el silencio, que es la palabra que resume todo. Saber utilizar el silencio para mí es muy importante. Cuando eres capaz de estar en calma, en tranquilidad, mantener el silencio y aguantar, y de verdad que esos 20, 30 segundos, 40, ni siquiera va a llegar al minuto, se te van a hacer interminables. Te va a salir todo tu ser vendedor, todo tu ser emprendedor, todo tu ser humano al ataque para rellenar ese silencio. Pero ten en cuenta que eso que te pasa a ti también le está pasando a tu cliente. El universo, la vida en general, detesta el vacío, ¿no? Siempre hay que rellenarlo con algo. Y si no, fíjate en el armario, en cualquier cosa que tengas por tu casa, que
lo dejas vacío en un cajón y al cabo del tiempo no sabes misteriosamente cómo, pero acaba lleno de cosas. Pues en el día a día y en las ventas pasa algo muy parecido. Si tú, después de hacer una pregunta más clave, que es la pregunta de cierre, es la de lo tomas o lo dejas, ¿no? ¿Lo quieres o firmas? Ahí, si tú eres capaz de callarte, aguantar, porque callarte es fácil. La cuestión es aguantar ese silencio hasta que la otra persona hable. Y verás, esto me lo has escuchado más de una vez probablemente. Cuentan anécdotas de que una persona que esperó prácticamente casi 20 minutos en silencio, ¿no? Esto es una barbaridad. Con todo el mundo mirando, esto es casi como un duelo al sol, ¿no? No se trata de que estés 20 minutos, es que no va a llegar, créeme, ni al minuto. Y ya sé que ese minuto probablemente sea el minuto más largo de tu día o el minuto más largo de tu vida dependiendo de lo que estés vendiendo, porque no suele llegar a un minuto en la mayoría de las ocasiones. Con 10, 20 segundos, 30 segundos suele ser suficiente. ¿Por qué? Porque igual que tú tienes necesidad de rellenar ese vacío, la otra persona también lo tiene. La cuestión es que si tú rellenas el vacío y haces una pregunta, esa tensión necesaria que se tiene que producir para que tu cliente pase del punto A, de no saber si quiere comprar, al punto B, comprarlo, la cortas. Y si tú le quitas esa presión, y entiéndeme la palabra presión, que ya sabes que este es el podcast de las ventas, ética comercial, que hay que ayudar, que hay que servir, que no hay que forzar, que no hay que mentir y no hay que engañar. Pero hay que transmitir esa sensación de urgencia, hay que generar una tensión para que alguien tome una decisión. Si la conversación es muy laxa y muy suave, no llega un momento en el que la gente se enfrenta a tomar la decisión, que es lo más difícil de todo, tomar una decisión, pues probablemente no la tome nunca, porque no se ve forzado a tomarla. Así que lo importante es mantener el silencio, porque ten por seguro que el primero de verdad que hable en esa casuística es el que va a perder. Si tú hablas, lo que vas a hacer es, no vas a hacer otra pregunta adicional porque no te contestó a esta. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.